Hi, Coach. Hi. My name is Dago. I'm a coach here at Courage, at CrossFit Coraje, and I'm going to help out a little bit with the language situation. Oh, yeah. Awesome. So anything I can do to help, just tell me, and I'm going to try to give you this person's message as best as I can. Okay. Yeah, thank you. Dile que yo voy a estar hablando en castellano. ¿Eso lo has dicho, no? Yeah, Fran is going to be speaking in Spanish and also our guest, and I'm going to translate for you, okay? Okay, great, thank you. I haven't been practicing my Spanish very much, so I appreciate you. No, man, it's okay. And if you want to say something in Spanish, go ahead. Like, I'm not like an official anything, you know? Okay. Dile si quieres que ahora mismo somos estos, pero que luego a lo mejor entra y sale alguien. Yeah, Fran is telling me that for now we're going to be just us, but maybe some people are going to get here and join the conversation. Okay. Cool. Okay, Logan, thank you for your time. I'll start to film the Zoom. And then when we're finished and edit everything, we will send you to, if you want a podcast or something like that. Perfect. Okay. Everything like you want to ask, or is like a conversation or not an interview, okay? Cool. Ok, chicos, pues estamos aquí con Logan Gelbrich, directamente conectados desde Madrid, desde Móstoles, Madrid, en California. Vale. Yeah, well, we are here with Coach Logan, and we're connecting from California, right? California, Madrid. And we're going to start this awesome conversation. We're really excited. Para las personas el objetivo de hacer este podcast en el que nosotros estamos realmente encantados porque apreciamos mucho tu trayectoria como profesional y eres inspiración para nosotros. One of the main goals of this conversation is to connect with you because you really have inspired us over here, like the whole fitness community, especially the professionals trying to be professional coaches, as you say, in the fitness Spain community. Es conectar, bueno, como Dago ha dicho, es conectar a la comunidad de Courage, a las personas de España que quizá no puedan no conocer a Logan o lo que hace él en DEUCE, conectar con el idioma castellano o con la parte latina de la gente que pueda ver este vídeo o escuchar este podcast. Yeah, we have seen that a lot of people are really thirsty for the information that you're giving, but the language can be a barrier. So we're trying to help out with that, connecting the Courage and the Spanish community with the awesome information that you provide, that you give us, so we can help out more people. Y resumiendo nuestra misión, queremos agradecer a Logan el tiempo que tiene hoy con nosotros para ser la llave y la conexión entre el conocimiento y la experiencia que se puede hacer en Estados Unidos con la que se está haciendo actualmente en España o en cualquier país de habla latina. We just wanted to say, before letting you talk, that we are really, really grateful for your time because you're kind of a key for that door to be open because we see that we're like a few years past the knowledge that you guys have over there in the States. Thank you for having me. I'm very partial, very specifically connected to Spain, and I really appreciate you all for hosting this, and hopefully I can come visit soon. You know. Logan nos dice que aprecia mucho esto que se está haciendo porque tiene una conexión muy especial, muy única con España y espera poder venir a visitarnos pronto. Pues agradecerle mucho que nos haya contestado a ese mensaje por Instagram y que haya accedido a hacer este Zoom, porque no es fácil conseguir que alguien, un contacto con tanta distancia y con un interés dentro del mismo sector, pero tan diferente, lo haga. Yeah, we're so excited that you answered our call because sometimes it's a little bit hard because of the geographical distance that we have,
to establish a connection and make these opportunities happen, you know? Yeah. Well, I'm grateful, and I'm excited to talk with you about anything you want to talk about. I'm excited. Sí, dice Logan que muchas gracias y está dispuesto a hablar con nosotros de cualquier tema que nos interese. Genial. El primer punto que yo tenía preparado, pero tú también, si quieres, los entrelazamos, es que nos resuma rápidamente para las personas que lo vean o escuchan, pues quién es el Logan Gelbrich y qué hace actualmente. Yeah. For the people that do not know you, can you give us like a brief introduction of who you are, what you do, what do you like? Of course. So I'm here in Venice Beach. I have 3 gyms under the brand DEUCE. Here in Venice Beach, DEUCE Gym. In another town, DEUCE Athletics. And then a little east of here, we have DEUCE Backlot. Ok, nos comparte que pues él bajo la marca DEUCE tiene ya 3 gimnasios, están localizados en Venice Beach, California, un lugar muy famoso a nivel internacional, especialmente en el sector del fitness, y pues actualmente él está trabajando en esas tres entidades. Yeah, go ahead. Yeah, and my background is in team sports, specifically baseball. I was a professional baseball player, and that is what introduced me to strength and conditioning, specifically CrossFit in 2006. And it's from there that I opened a gym. I was a coach of the CrossFit Strongman seminar. And now I spend much of my time writing. I wrote a book and teaching seminars on leadership and organizational culture. Antes de estar dedicándose a esto, Logan viene de un trasfondo del deporte en equipos, específicamente el béisbol, donde pudo jugar o trabajar a nivel profesional, y ahí fue donde conoció la fuerza y el acondicionamiento. Después de ahí conoció específicamente CrossFit, empezó a trabajar en su gimnasio, trabajó en el staff del curso de Strongman de CrossFit, y así fue como se fue empapando de todo esto y pues llegó hasta el punto donde estaba, y ahora está dando, aparte de su servicio de fitness, hace cosas como seminarios de liderazgo y ayuda a otras personas dentro del sector a mejorar como líderes, como entrenadores. Para las personas que quieran verlo a partir de ahora o que no lo sigan, desde antes incluso de abrir Courage, DEUCE Gym es una línea de referencia para nosotros, incluso cómo orientan su comunicación hacia la comunidad, y con actividades que aquí en España pueden estar poco desarrolladas o pueden ser pioneras, como el Breath and Exposure, que es una mezcla de baños de contraste, de sauna con respiración, o diferentes tendencias en partes gimnásticas o de strongman o atléticas. Franny is sharing that even before he opened up Courage, the brand DEUCE Gym for him was like something that he always had to look at because of the way that you communicate with other people and with your community. And also, I'm not familiar with them, that some techniques like breathing techniques and hot and cold water, Sí. Sí, agua caliente, sí. Yeah, and some technique that you use to improve performance, to improve fitness. Yeah, there's something important in there in what you just said, and I think that everyone who's on this call can hear this as a very empowered bit of information, which is that many people already have enough knowledge to be effective in their head, and that actually the most effective people in this industry and other industries are the ones that can communicate it clearly to the market. Hay un pensamiento que le quiere compartir a todas las personas que escuchen esta llamada, que es un pensamiento que él cree que está cargado de poder, en el que ya hay muchas personas que tienen el conocimiento suficiente para ser exitosos o hacer cosas asombrosas dentro de nuestra industria. Lo que falta es la manera de comunicarlo y cómo lo comunicas para poder hacer realidad todas esas buenas ideas y tener ese impacto en la industria. Incluso ahora, es decir, en este tiempo, cree que no
él podría, o sea, nosotros vamos a abrir un club privado de entrenamiento en septiembre y volvemos a ser emprendedores, pero aunque la persona que estuviese pensando antes de los confinamientos, bueno, allí creo que además han sido 2, no 1, él seguiría animándoles a que continúen su camino. Okay, so Fran he wants to tell you that he thinks that even in these hard times, you can improve, you can be an entrepreneur, and you can expand on the fitness industry. Actually, Courage is going to open a second location in downtown Madrid. It's more like a little private fitness club for really small classes or PT. Like it's a different model. It's not as big as the original Courage, but it's a step forward for the company. So he asked that even in these hard times, do you push people to follow their dreams or to follow like those kind of entrepreneur actions even in these hard times? Yeah, I think there's maybe a different way to look at hard times. Okay, and hard times seem to be these things that are in your way. Right? They're getting in the way. But if you think about it in the opposite, if everyone could do everything, no restrictions, then the competition would be fierce. Everybody would be on the same playing field. And so when you see restriction or limitations, hard times, those are the places where you can look to differentiate, because that's what's going to block someone else from being able to participate. And so it's a matter of creativity, I think, inside of the boundaries of the situation, right? And that's what we're trying to do. Okay, Logan acaba de compartirnos algo impresionante. Nos dice que tiempos difíciles todo es cuestión de perspectiva, porque por un lado tiempos difíciles tú puedes decir son obstáculos que están delante de mí, no son cosas que no me dejan avanzar. Imaginémonos, vamos a verlo desde otro punto de vista, imaginémonos un lugar sin obstáculos, no hay tiempos difíciles para nadie, pues entonces la competencia sería súper agresiva, no todo el mundo puede hacer todo. Entonces en realidad estos momentos difíciles son oportunidades para la gente que está dispuesta a usar su creatividad y darle la vuelta y diferenciarse a través de esto, que es lo que están haciendo ahora ellos en California. And can I give an example? For sure. An example. So, COVID-19. Mm-hmm. The whole world is on lockdown. Okay, working out in a gym is illegal everywhere. Okay. Now, the number of people that know training and that can coach people is millions, right? Okay. You want to say that? Yeah, I'll give it. Dice, ok, quiero dar un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo la situación que estamos viendo con el COVID-19. En la gran mayoría del mundo, literalmente es ilegal entrenar en los gimnasios. Y las personas que tienen la habilidad de coachar o de dar fitness son miles, son muchísimas en todo el mundo. Go ahead. Okay. So the next question becomes, well, in these new constraints, who will have the courage to deliver, okay, a quality training program? Who has the ability to do that? And the people that have the ability to do that are greater than the amount of people who will try. Okay. Ahora la pregunta se convierte dentro de esta situación que estamos viviendo, con todas estas dificultades que se nos presentan. ¿Quién va a tener, y usa la palabra coraje, quién va a tener el coraje de tomar acción? ¿Quién va a tomar el coraje de hacerlo? ¿Van a ser más personas que toman acción o más personas que simplemente pues, no tienen la habilidad de hacerlo bajo estas nuevas dificultades? And so we're all trying to solve the same problem, okay? And so how we chose to do it was with a program called Delta Bravo, where we make 2 dumbbells accessible to anyone who wants to participate,
in a very thoughtful strength and conditioning program. Now, what I'm saying is that many people are qualified to do this. But when you find out how hard it is to get dumbbells, okay, even less people will try now, right? And so in the beginning, when COVID starts and we're all in this scenario, technically I'm competing against, I don't know, 1 million coaches. And then you find out it's this hard to get dumbbells. Now I'm competing against 2 people that are willing to try, right? And then you got to deal with China and getting the thing. And so now in a situation where technically I should compete against all of these people, it feels like I'm competing against no one. Ok, pues ahora lo que nos comparte Logan es que hay personas que están dispuestas a tomar acción. Como ellos estuvieron dispuestos a tomar acción, es un programa que se llama Delta Bravo, que es tratar de darle un buen programa de fuerza y acondicionamiento a personas con solo 2 mancuernas. Ahora, cuando te das cuenta de lo difícil que es conseguir 2 mancuernas, cambia el juego. Porque él dice, pues primero yo digo que quiero darle fitness a las personas y estoy compitiendo, vamos a decir, 1 millón de entrenadores. Cuando nos damos cuenta del primer obstáculo, que es conseguir esas 2 mancuernas, pues ese millón bajó muchísimo. Y luego, quien toma acción, menos y menos y menos. Entonces nos está enseñando cómo los obstáculos siguen parando a gente y él sigue avanzando en los obstáculos. Y cada vez la competencia es menor. So the problem ends up becoming the opportunity is basically what I'm saying, right? And it sounds cheesy or corny, but that's true. And at every step, it was more and more difficult. You know, you can't, Rogue, no more dumbbells. You know, Amazon.com, no more dumbbells. No place in the world has dumbbells. Now, many people decided to quit there. And this is how we're competing with less and less and less people. There is a shipping container coming right now from China with 18,000 kilos dumbbells with Delta Bravo on the side. And there will be a day where the only place you can buy dumbbells is through our program. And so was it a challenge or was it an opportunity, right? And this is the perspective I'm talking about. Ok, aunque se puede escuchar un poco como cliché, pues llega el punto donde el problema en realidad es la oportunidad o el problema en realidad es la solución, porque empieza el problema. Todos queremos tomar acción. Se acaban las mancuernas en Rogue, una marca muy famosa en todo el mundo de equipo, especialmente en Estados Unidos. Se acaba, menos personas. Luego se acaban en Amazon, menos personas, y se van acabando y acabando y acabando. Logan nos comparte que ahora en este momento hay un cargamento que va de China a Estados Unidos con miles de kilos en mancuernas que viene el Delta Bravo, que es su programa, viene marcado. Entonces va a llegar el punto donde solo puedes conseguir mancuernas a través de su programa. Entonces llega un punto donde mientras va subiendo la dificultad, más gente se va quedando y es más duro pasar a la siguiente dificultad. Pero si logras tener esa resiliencia, pues te quedas solo al final y es lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no? Yeah. Frank was like, damn, that's awesome. Yeah. It's like because we have, I love your, sorry, me encanta el concepto de fake gym, que ellos cuando ellos tienen el box cerrado, es como que tienen el fake gym abierto, ¿no? Okay. Y es como cuando hacen los entrenamientos en casa. Entonces, me encanta el concepto porque, joder, tiene mucha presencia. Pero es impresionante cómo los pocos que hemos dado ese salto hacia la parte distancia, tanto para preservar la comunidad como para abrir un nuevo punto, quizá a nuevos clientes. Si quieres traducir. Well, first Fran said that he loved the concept of the fake gym, the one that you did that you cannot go to the physical gym, so you train at home. And also that he said that que lo que estás viendo es that he sees that the few people that are willing to give that jump, the jump that you're talking about, ¿qué es lo que reciben? Sí, aunque, es decir, que
hemos tenido ideas similares y la única diferencia está en el proceso de ejecución de esas ideas. Okay, like he sees that like you and him had the same idea of giving that jump, but the difference that he sees is like the process or the execution of that jump. That's where he sees the difference. Sí, y que en este caso mucha gente nos ha transmitido a nosotros como belief, que es la parte que no consiguen material, es decir, okay, que tienen la necesidad pero no está disponible. Yeah. Our online program is called Believe, so it's like our fake gym. And now he's realizing that a lot of people that are doing Believe, like we can adapt the workout, they can use like a PVC or a sandbag or whatever. But a lot of people, they want their dumbbells or they want a barbell and they cannot get it, you know? So he's seen that now that you mentioned it. Pero mientras él se ha enfocado a conseguir esa necesidad, ¿no? Que es realmente lo productivo y está súper bien hecho. So he thinks that it's awesome that you have seen that necessity and you have like attacked it or you have like felt that necessity and he thinks that is awesome. And nosotros nos hemos enfocado en perfeccionar ese sistema a través de la nutrición y el deporte, que es algo que no nos estaban diciendo. Okay, and he sees that his focus was improving the training and nutrition system that comes with Believe, and like for him is surprising that different people see different necessities, you know, but they're all giving the jump. ¿Quieres decir algo más? Sí. Creo que lo correcto, y no es por el acto en sí, porque lo correcto pueden ser las cosas, sino por la forma de pensar, por el mindset, el paso correcto, siendo que los dos hemos tomado acción, el paso lógico y correcto es satisfacer la necesidad de las personas, que es el que él ha tomado. Sin embargo, nosotros, escuchando lo mismo, hemos tomado un camino que no nos decían. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ajá. ¿Y quieres decir algo más aparte de eso? No, dile eso por ahora. So he sees that you saw that necessity, the equipment, and you filled it. And he's seeing that people didn't ask for classes, like group classes through Zoom, and nutrition. Like people didn't ask, but he tried to fill that and he got results. Like, what do you think about that? Like, he did something that people maybe didn't ask for, and maybe you saw something different, like people was telling you, hey, I cannot get equipment. So how do you see that different process in giving the jump? Give me a second. Okay. Entonces, el punto final sería, no es solo la toma de acción, sino cómo tomas acción, porque está claro que él va a mantener comunidad y va a ganar una nueva comunidad, mientras lo nuestro es un proceso interno que quizá ni mantenga comunidad ni gane, ¿sabes? Okay. Siendo etapas diferentes. Okay, so Frank sees that it's really cool, like taking action, but he's seeing now that how you execute that action makes the whole difference, because he sees that Believe is really, really good, but within the same community, and what you're doing get you expand you, or you're going to grow that community, like you're going to help the people that you already have, but also a lot of people that is needing that you are offering. This is my last part. Sorry, man. Las dos decisiones puede que sean correctas, pero la suya es mucho más sólida y segura que la nuestra. Okay. He sees that both actions are really, really good, because we're trying to help people and give them fitness and better nutrition and also equipment, but he sees that your execution is much better. So can you give us like your thoughts on that? Because obviously that can make the whole difference, you know? Of course, yeah. So two main points. The first point is that more choices isn't always better. Okay. And for the first time ever in fitness, everyone's choices shrunk down to this much. Okay, and people want to be led. Okay, you are the authority.
And it's much more compelling to say, here's how it's going to be. And this is the best way to accomplish what you want inside of this zone, right? You want to say that first? Yeah, for sure. Entonces, ahora, no siempre más opciones es mejor, porque tú, o sea, Fran o Courage, es la autoridad respecto al fitness y todos los temas de los que estamos hablando. Entonces, va a servir mucho más que tú le digas, esto es lo que vamos a hacer. Dentro de los límites que tenemos ahora, dentro de lo que se puede hacer, tomando en cuenta que estamos en confinamiento, no podemos ir a entrenar al gimnasio físico. Esta es la manera que dentro de estos límites vamos a llegar a tus objetivos. Go ahead. Do you know what the American food called the hot dog is? You know a hot dog? Sí. Perros calientes, ¿funciona aquí? ¿Hot dogs? Sí, bueno, sabemos lo que es. Sí, es un pedazo de pan con una salchicha dentro, Yeah. un alimento muy americano, béisbol. Yeah, go ahead. So an example, okay. Let's say I'm selling food in a cart on the side of the street. If I have a sign that says food, and then people come up and they say, yeah, so what do you make? And I say, oh, I don't know. Well, what do you want? I mean, I got some tomatoes back here. I have some beef. I have some chicken. Like, what do you feel like? Is one experience compared to another experience, which is like, yeah, what do you make? We make hot dogs, and they're the best hot dogs on the planet. One choice, $5. It's Okay. two different feelings, right? Sí, nos pone el ejemplo que imagínate un pequeño coche de comida que está en la calle, está ofreciendo comida y dice comida en grande. Se acerca una persona y dice, hey, pues quiero comida, ¿qué es lo que tienes? Y tú le empiezas a decir, no, pues tengo tomates, tengo algo de carne, tengo pan, tengo algo de pollo, pues ¿qué es lo que quieres? Y compara eso con, tú tienes, está en la misma situación y dices, hey, ¿qué es lo que vendes? Vendemos hot dogs, vendemos los mejores hot dogs, cuestan tanto dinero. ¿Quieres uno? Son experiencias completamente diferentes. And I think there's a lot of this that happens in our fitness industry where the leaders are being led by the students. Okay. ¿Cree que, yeah, go ahead. okay. ¿Cree que en la industria del fitness está pasando mucho esto, donde los líderes están siguiendo a los seguidores en vez de que sea al revés? Go ahead. So the question is, who is the authority, right? Who is the leader of the situation? And the people are paying you because you are the expert. And so it's very critical to take that role. And in this time, what the people wanted, what people almost always want, is that they want to be led. And when COVID-19 hit, if you don't have a very specific, clear message, you're going to lose people. They're at home, they're distracted, they don't know, there's too many options. And if you can make that very clear and concise, you have a chance to create something that people can be compliant to, right? You want to create the training where people can follow it and be committed to following it. Okay. Y entonces eso nos lleva a la pregunta, pues, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es quien está mandando toda esta situación? Entonces llega el punto donde, especialmente ahora con el COVID-19, tenemos que ser muy claros en nuestro mensaje. Muy claros porque la gente quiere ser liderada, la gente quiere que las guíes, quieren que tú seas la autoridad y tú los ayudes a llegar a sus resultados. Entonces, especialmente ahora, tenemos que ser muy claros con el mensaje que les queremos dar, porque si tratamos de hacer todo a la vez, se nos pierde gente en esa confusión. Yeah, and I think this idea of restriction being a problem is the wrong way to look at the scenario. You know, I really believe that training became easier with COVID because it removed a lot of these other choices. And if you could commit to being great inside of these boundaries, then I think that you could win.
really tell that story. Okay. Algo que lo que nos acaba de compartir es que pues mucha gente ve como las restricciones por el entrenamiento que se hacen en el COVID, pues lo ven como algo negativo, un problema, cuando él lo ve como una oportunidad, ya que pues lo simplifica. Hay menos distracciones, hay menos cosas que escoger y podemos irnos más al grano y pues tomar acción con eso. And there's a psychology point that I would like to make, or a philosophy point. Earlier you used the word, it sounded like DEUCE attacked the COVID crisis. And that's the same word that we use, right? In the military, they talk about being ambushed, right? Someone's attacking you. Mm-hmm. And there's a couple different reactions. There's to like cover up, freeze. There's to run away, or there's to engage and attack. And psychologically, there is power in saying, I have a choice and I'm going to do something. And the opposite of that is a very disempowered feeling, which is, oh my gosh, this is happening to me, and that we're a victim to this, and I have no control. And so many gyms and many coaches sort of froze or complained or ran away. And no one would blame you for that, but there's an empowerment that is contagious. Other people notice it when you attack and you say that you have a choice. Sí, algo que nos menciona es que hace rato yo, al comunicarlo a Logan, le dije que atacaron la situación del COVID-19 y él dice que es exactamente como ellos lo ven, como su equipo de DEUCE Gym ve la situación, que es atacarla. Otra forma de explicarlo es que dentro de los militares, cuando lo ven es que, pues vamos a suponer que tú vas con tu equipo, tienes una emboscada, puedes hacer diferentes cosas con esa emboscada, puedes hacerte pequeño, protegerte, puedes huir o puedes atacar la situación. Él cree que a nivel psicológico esto es algo que te da mucho poder y es algo que se contagia y es algo que se nota, es algo que la gente puede ver, que es, pues pasó esto del COVID-19, me puedo poner a quejarme o huir, que pues la verdad nadie te va a juzgar, es una situación muy difícil, pero él cree que hay mucho poder en atacar, ir a la situación, tú ir hacia ella, no huir o no hacerte pequeño. Respecto a lo que él ha dicho, puede sonar duro, pero creo que, porque ya está, no sé si está pasando allí, pero aquí ya están empezando a cerrar boxes. Creo que este tiempo es una suerte porque hay muchas personas que trabajan con solo pasión y hay muchas personas que solo trabajan con profesión. Y creo que ahora esto va a potenciar que se queden activos los que combinan esa pasión con esa capacidad de profesión. ¿Qué opina él o cómo lo está viendo él allí? Okay, something that is happening over here in Spain, what is starting to happen, is that a lot of CrossFit boxes, small gyms, they are closing up. Because what Franz sees, like he knows a lot of these owners and a lot of the community, is that a lot of people have passion and other people are really good professionals. And he thinks that we have, this is a perfect opportunity to use both, to be really passionate and be a really good professional, because some people really love training, but they don't want to clean the bathrooms. And other people like have a really beautiful gym and a really good structure, but they are not like in love with their work or passionate about it. So he wants to hear your thoughts on that. How do you see that situation? Yeah, this is maybe the most important thing I have to offer at this time, which is a change in perspective about the role of coach. Esto es a lo mejor. Okay. Esto es dice que Logan que es a lo mejor algo. Esto es lo que más valor él puede dar ahora en estos momentos, que es cambiar las perspectivas del coach o del entrenador. And I think it's very critical that we all humble ourselves. You know, my university baseball coach used to say, there are two types of people in the game.
There's humble people and there's people who are about to be humbled. Okay. Algo que nos comparte Logan es que él cree que es un momento para ser humildes. Y algo que le dijo uno de sus entrenadores de béisbol es que hay dos tipos de personas en el juego. Una, las personas humildes, y dos, las personas que les falta solo unos momentos para que las hagan ser humildes. And there's a lot of ego in fitness. And if you're not careful, you can start to believe that if you're good at coaching or if you're fit, if you can come in 900th place in the open, that you are somehow special and you don't have to be good at these other things. And these are the people who are in danger. Cree que en la industria del fitness hay mucho ego de personas que son buenos coaches o personas que están en forma. Personas que porque quedaron en el puesto 900 del Open creen que ya son especiales y que no tienen que ser buenos para las otras cosas. Esas son el segundo tipo de personas, las que van a recibir esa humildad de manera diferente. Nosotros vamos a cambiar un poquito el tercio de la conversación para derivarla ya casi hasta el final. Queríamos preguntar la situación actual allí con sus gimnasios. Él es un dueño de 3 gimnasios, aparte de hacer otras cosas. Es decir, es una persona muy comprometida que podría tener especialmente miedo y además han sufrido uno o varios confinamientos y todos sabemos, bueno, creo que todos sabemos que hay una especial situación de alarma en Estados Unidos y en California, ¿no? Entonces, es una persona que potencialmente podría tener miedo. El resumen de esto es, ¿qué está pasando con su comunidad? ¿Qué está haciendo para salir adelante, para llevar a su comunidad hacia adelante? Okay. So Frank wants to know how's the situation over there in the States and in California, because what he sees like in TV or in the internet is that it's a really hard situation. So he asked, what first, have you felt fear in this, some kind of fear, or potentially are you afraid of something because you have like 3 gyms and you're doing a lot of stuff, you have like a lot of commitment in different places, and what are you doing like to attack that fear and to improve and to push the community to not let everything sink down? Yeah, so there is absolutely a lot of fear, and it is very difficult right now. 2 of my 3 gyms are closed. The one here in Venice is allowed to be open because it's outside. But this has been very difficult, very similar to your experience. We have been closed or closed in a modified fashion for a long time. And so, yeah, it's no easy time right now. Sí, Logan nos dice que hay mucho, son tiempos difíciles. De sus 3 ubicaciones, 2 están cerradas, una ya la va a poder abrir porque es al aire libre, entonces, de acuerdo a las regulaciones del gobierno va a salir. Entonces, pues sí hay mucho miedo porque es una situación muy, muy difícil. Y pues, aunque ya va a poder abrir uno, pues sí está complicado, como él ha visto, lo que a él le tocó ver, que en España en su momento estuvo bastante complicado. And I think maybe you have observed the same thing or you can relate, but what we said about professional coaches is really important right now, because how it feels to be a part of the DEUCE team is it feels incredibly committed. Our coaches work at one gym and they're a professional at that gym. The feeling is not that, hey, I'm going to clock in to class time, and then when class is over, I'm out of here, good luck. That's not how it feels. It feels like these folks are in leadership inside of this organization. And that is sort of what we're doing all the time, not just now, is developing leadership such that when something like
COVID-19 happens, it doesn't feel like, hey, I'm off the clock. I'm only here for class, right? No, the coaches feel like we are in this together and we're locking arms and we're going to figure out how to do this. It's a very different feeling when a coach is in salary and on leadership and in a position that isn't a follower in our team. Ahora con esta, a lo mejor, dice que a lo mejor nos podemos relacionar con esa situación nosotros, donde por las dificultades que se están presentando ahora, es especialmente importante esto de los coaches profesionales o del entrenamiento profesional, ya que él como lo ve es que tú te debes de sentir de cierta manera cuando eres parte del equipo de tus team o tus gym, ya que no son solo entrenadores, no son gente que dice, hey, vengo a dar mi clase, se acabó mi clase, adiós, ya no voy a hacer nada más, sino son personas que tienen su salario estable y que son líderes de la comunidad, que cuando pasó esto, cada entrenador de él trabaja en un gimnasio y el líder de ese gimnasio no se anda moviendo porque quiere ese liderazgo. Entonces, cuando pasó esta situación como líderes, todos entrelazaron sus brazos y dijeron, vamos a atacar esta situación, ¿qué vamos a hacer al respecto? No es como que, pues mi trabajo era dar clases, nada más. And, you know, it's both people. It's the gym and the coach. There's mutual tension, mutual accountability, basically, because every coach wants to be paid more, right? Every coach wants to be more important and have a bigger role. But my question to those coaches is, what are you willing to be responsible for? And if the only things that you're willing to be responsible for are your abs and whether you can keep people alive for 60 minutes in a fitness class, that's not that compelling, right? I need you to be responsible for a bigger role, and that's the shift I think that needs to happen. Algo que ve también Logan es que pues todos los entrenadores quieren ganar más dinero, pero debe de haber un sentido de responsabilidad de los dos lados, del entrenador y del gimnasio, porque él dice, pues sí, tú llegas y me dices que quieres ganar más dinero, pero por lo único que te preocupas es por tus abdominales y porque nadie se muera en tu clase de 60 minutos, pues no es algo muy convincente para mí. Si tú quieres tener cierto tamaño de cosas, también tienes que tener cierto tamaño de responsabilidades. Yeah, and I think that this is the shift that needs to be made in the industry, and the only way to create this benefit for the gym, the coaches, and the students all around the world is to level up the role of coach, and it's going to take coaches being humble. Look, if you're fit and you're a good coach, you're one of a million. You're not special, right? We need you to be in leadership, right? And so that's going to make the gym experience more resilient and better. It's going to increase the experience for the students, and it's going to increase the livelihood of the coaches. Sí, y para que mejoremos la experiencia del dueño del gimnasio, del entrenador y de los estudiantes o clientes, él cree que debemos de subir el nivel respecto a esto que hablamos de la profesionalización, porque pues si estás fuerte, estás guapito o guapita, no es suficiente, con eso no vamos a llenarlo. Tienes que realmente aportar a la experiencia de esas personas para que el gimnasio esté mejor, para que tú estés mejor como entrenador profesional y para que los clientes también estén mejor. Tenemos una pregunta, si quieres, dile que tenemos una pregunta para él. Fran said that we have a question for you from one of our guests. Cristina, podéis preguntarle qué cualidades valoran un entrenador y qué pide él para que sea parte de su staff. So, what do you value in a person to hire that person as a coach? What qualities do you look for? And this didn't come in the question, but I think we can add it that first, what do you look for? And then if you accept it and you think that it's like a value or an investment for DEUCE, how do you compensate or how do you to make that person how do you give that person the opportunity to just be a professional coach and he doesn't have like a second job or, you know? Yeah. We have a very specific way that we do that.
the best teams in the world have some sort of process to either develop or filter for increased levels of trust and willingness. Often it's a rite of passage. So you want to say that? Sí, tiene una manera muy específica un proceso muy específico para esto. Los mejores equipos del mundo tienen un proceso de desarrollo constante que se puede convertir incluso como un rito de acceso, una barrera en la que o pasas o no pasas. Y esa mejora constante es mejora profesional, pero también eleva los niveles de confianza dentro del equipo. And so the way we do that is a process called Coaches Prep. It's a developmental course that is how we hire people. That's how we develop people indefinitely. And we are a company that is developmental by nature, meaning we are obsessed with getting better. And this is true of every great team. Great teams can't just be good now. They have to understand how to get better. And so our process is called Coaches Prep. And I'll answer the second part in a second. Okay. Este proceso específico del que nos está hablando Logan se llama Coaches Prep, como preparación de coaches, si lo traducimos de cierta manera, y es un proceso para la mejora constante, que nunca se termine. Y si quieres ser parte de ese equipo, tienes que saber que de cierta manera están obsesionados con la mejora constante. Entonces, pues eso ya crea cierto filtro, y los mejores equipos no solamente son los mejores, sino que encuentran la manera de nunca dejar de mejorar. Go ahead. So we have one thing that I look for. Other than being competent as a coach, I mean, most of that I could teach you. But there's one thing that is mandatory that I look for in a coach. And that is your perspective of the world needs to be a growth mindset, which means that you believe that people can get better and they can get worse, and that their traits are not fixed. And the reason why this is critically important is because you need to be able to receive feedback to get better. And if I can't give you negative feedback, I can't work with you. Okay. Hay, de alguna manera, como lo dijo Logan, es que hay dos cosas que busca. Una, tienes que ser un coach competente, que dice que eso la gran mayoría te lo puedo enseñar yo, cómo ser un coach, pero otra forma es tener un growth mindset o una mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa esta mentalidad de crecimiento? El realmente tú creer que las personas pueden mejorar y pueden empeorar. No es fixed mindset o no es un establecimiento fijo donde esta persona es así o yo soy así, así nací, sino que podemos avanzar, podemos mejorar. And so we make folks read a book written by Carol Dweck called Mindset. It's mandatory. But if someone is willing to receive difficult feedback, we call it disconfirming information, we can get better. We can grow. The best teams in the world exchange the type of information that will help the people in the team grow. And the type of information that doesn't help us grow are compliments and pats on the back and telling you what you did right. It's the things that you can improve upon. And so we use feedback as the fuel. It's literally like gold to us. Otra cosa que él dice que es necesaria para estar en el equipo es el hecho de poder recibir feedback o crítica constructiva. Si tú no puedes recibirla, significa que no vas a poder mejorar. De manera obligatoria tienes que leer un libro que se llama Mindset, que pues es para empezar a educar a todo el equipo con este tipo de cosas. Y algo que dices que pues algo que no va a ayudar es nada más estarnos diciendo, lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien, sino el poder tener esas charlas duras donde hey, esto es lo que podemos mejorar.
porque lo que podemos mejorar es lo que estamos haciendo mal, no lo que ya estamos haciendo bien. And the last thing I want to say about that is this process is, it's definitely harder. It's not easy. It's more work. It's difficult. It makes working for DEUCE harder than it is to work anywhere else. But what I'm saying is, on the other side, we can do things as a team that other teams can't do. And it's because we all know we've gone through this process that there's greater trust between teammates. There's greater commitment to the team than other teams. And that is the environment we need for people to try their best, right? Ultimately, that's what every team wants, is for people to go to the edge of their ability and try. And what's scary about that, why people don't often do that, is because that's where we start to fail, right? It's at your edge that you start to not look as good. And we want to make an environment where it's sexy to try your best and fail. Ahora esto está súper interesante. Dice que este proceso es más difícil. Es más difícil que simplemente dejar todo esto ir. Es más difícil trabajar en DEUCE Gym que en muchos o la gran mayoría de los otros lugares dentro de la industria del fitness. Pero eso mismo te da la capacidad de hacer cosas como equipo que otros equipos no pueden hacer por los altos niveles de confianza que va a haber dentro del equipo. Y algo que hacen dentro de su equipo es, pues, en todos los equipos queremos que todos los integrantes del equipo intenten realmente hacer lo mejor que ellos puedan, pero cuando estás tratando realmente de hacer lo mejor que tú puedas, estás al límite. Es cuando estás en riesgo de ya no verte tan bien, de ya no verte como que todo te está saliendo bien. Ellos quieren hacer que sea sexy de eso dentro del equipo, que es algo visto como algo súper positivo, como que bien, fallaste, pero porque trataste de llegar a esos límites de realmente tu potencial, de realmente todo lo que podías hacer para hacerlo lo mejor posible. Tú tienes clases en 5 minutos. Si quiere que nos diga una frase o de motivación o de esperanza, o que crea algo que nos puede decir para compartir en esta situación tan complicada, de qué cree, una frase. As we're wrapping up, we're almost at the hour. The time flies when we're talking about interesting things. Can you give us an easy quote, an easy phrase, and or a thought that you have that can help a lot of people in these times? Something that, I don't know, a thought that you have or something that you have been thinking about, then can help people make the jump? Yeah, so some context first. The way to stay sane and to stay motivated is to understand a very classic idea. The Stoics have taught us this, which is we need to master what is inside of our control. And right now, there's not a lot inside of our control. So that's the context. You can say that, and then I'll say the quote. Sí. Antes de decir la frase, quiere darnos un poco de contexto, y el contexto es este. Él cree que tenemos que aprender a hacer lo que los estoicos nos compartieron hace mucho, que es realmente ser maestros y controlar lo que está o lo que puede estar dentro de nuestro control, o preocuparnos solo por eso. Y ahora, en estos momentos, hay muy pocas cosas dentro de nuestro control. Okay, so here's the quote. We will not accept in victory that which we would not accept in defeat. La frase es, no vamos a aceptar en la victoria lo que no estamos dispuestos a aceptar en el fracaso. So the reason why, and you can reflect on that, but the reason why that quote is powerful is because it separates the results from the process. And up until COVID, a lot of people were having victory, but maybe accepting a lot of things that now they can't accept, right? Because the money's tight, it seems scary, I don't know. Hey, be here on time, all these things that matter now that didn't matter before. And you want to create a space where you're always focused on the part that you can control.
regardless of the result. Sí, podemos pensar y meditar un poco sobre esta frase, pero una manera de verlo es como antes de toda esta situación, pues mucha gente estaba en victoria, le estaba yendo súper bien, el dinero, todo estaba fluyendo y es muy fácil ahí ser emprendedor, es muy fácil hacer el salto, es muy fácil tomar acción. Pero ¿qué pasa ahora? Entonces lo que queremos es crear esa actitud o ese ambiente donde siempre estamos preocupándonos por lo que está dentro de nuestro control. Así no nos va a afectar de la misma manera que si no lo vemos con este paradigma, ya que pues te va a comer completamente y es la manera en la que él dice que te puedes mantener motivado y sano por fuera y por dentro. Ok, esperamos que pueda abrir los gimnasios pronto, si él quiere, porque esto es una conversación, puede ser larga y muy productiva. Haremos pronto una parte 2 de esto, que muchísimas gracias por compartir su forma de pensar tan avanzada con nosotros y nos encantaría que en poco tiempo hubiese más cosas dentro de nuestro control y no estar en una situación tan comprometida para incluso las personas que tienen grandes ideas como es él. Well, Franz says that he hopes that you have that you're going to be able to open your gyms as soon as possible. He wishes you that, and also like he wants to tell you that he's really grateful for your time, because for us these are like really awesome and really advanced concepts that can help us a lot, and he really hopes that in the near future we can have a little bit more under our control, so we can take action on all of the goals that you gave us today. Thank you so much. It was really fun to be here, and I'll say this: I was scheduled to come to Barcelona in June for the Hold the Standard Summit, and it's been postponed. Whenever that happens again, I would love to have anyone who's on the call to come, and it's a 2-day course for leaders that are talking about expanding upon these concepts and how to grow teams and understand leadership. And I would love to make that happen. Anyone who's on the call can send me a message to start that conversation at Functional Coach, and I would really love that. Sí, nos comparte que iba a venir ya a Barcelona a uno de sus seminarios, se llaman Hold the Standard, que son de liderazgo, como crear líderes. En realidad es expandir sobre muchos de los temas que estuvimos hablando hoy. Entonces a él le encantaría que las personas que estuvieron en esta llamada atendieran a su seminario, que ojalá se pueda hacer lo más pronto posible. Él en Instagram está como Functional Coach. Entonces, en cualquier momento pueden mandarle un mensaje y espera pues poder visitarnos y darnos más de este oro pronto. Thank you so much, Logan, for your time. Thank you. This is amazing time for us. If you want, we want to talk for Instagram about everything, or we're still here to open the arms for you, and we'll love help about everything, or everything like you want. See you soon. Thank you. See you soon. Thank you so much. Thank you. Thank you for your time, Logan. Thank you. Bye. See you at part 2. Bye. See ya.